3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast a través de la señal de tu familia del canal Televit, pero también a las personas que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial EWTN. Qué bueno fue saludarles y compartir con ustedes hace un tiempito por allí en Lisboa, Portugal. Y un saludo muy especial hoy a esas personas que siempre están conectadas con nosotros a través de las redes sociales, a través de las plataformas en las cuales ustedes pueden encontrar este contenido y repetirlo cuantas veces ustedes quieran, como Spotify Video, también YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y mucho más. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes y mi hermano Jael, pues que nos cuente cómo está. Bienvenido a un nuevo capítulo de 3J Podcast. José, me da mucho gusto, hermano, saludarlos a ustedes, nuestros televidentes, y también a todas las personitas que nos escuchan a través de EWTN. Un saludo muy especial para ustedes en Estados Unidos y en los diferentes lugares del mundo a donde la señal de 3J Podcast llega. Nos han escrito de tantos lugares que me hacen pensar en cómo Dios hace posible lo que en nuestras humanas fuerzas no lo creemos. Para ustedes un saludo muy especial, gracias por orar por nosotros, por este ministerio. Y bueno, aquí seguimos, José, en pie de lucha, esta batalla por abanderar la verdad de Jesús. Hoy nos trae a un nuevo episodio, hermano, emocionados porque a veces es tanto lo que queremos compartir y tan corto el tiempo que tenemos, hermano mío. Un nuevo episodio en el cual pues seguimos esa instrucción que en su momento Jesús le dio a Simón, posteriormente Pedro o Simón Pedro, y que hoy nosotros recibimos y adoptamos como propia: echar las redes. Aquí estamos, echando las redes para que cada vez más personas conozcan el nombre del protagonista de este podcast, que es nadie más ni nadie menos que Jesús, la J más importante de 3J Podcast. Así es que para saludarle como se debe, ¿qué te parece, hermanos, y oramos? Me parece empezar con el pie derecho, José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Te abrimos las puertas de nuestro corazón, te abrimos las puertas de nuestra alma. Casi siempre que uno va a realizar un retiro espiritual, le dicen: lo único que necesitas hacer para vivir este retiro espiritual es abrir tu corazón, tener tu corazón dispuesto. Hoy esa instrucción nosotros la recibimos en doble vía. En primer lugar, para Jael, para mí, para todas las personas que hacen parte de la producción de este capítulo, te abrimos, Espíritu Santo, nuestro corazón para que seas tú el que nos instruya, el que nos direccione y el que se apodere de cada pensamiento, que se convierta en palabra y salga de nuestra boca. Pero también a ti que ves, a ti que escuchas este capítulo, te invitamos a abrir tu corazón para que sea Dios mismo el que hoy te esté entregando una respuesta, te esté entregando una certeza, te esté entregando una guía, una dirección a algo que quizás tú llevas preguntándole durante algún tiempo. A ti, Santo Espíritu de Dios, que no te cansas de soplar, que no te cansas de aletear, que no te cansas de susurrar y que estás a una llamada, a una invocación de distancia de cada uno de nosotros, te damos la bienvenida a este podcast llamado 3J. Y a ti, Santísima Virgen María, te damos las gracias por tomarnos de la mano y siempre reiterarnos y recalcarnos tu santo evangelio, que no es otro diferente a: hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que Jesús, la J más importante de este podcast, nos diga. Amén, amén y amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén, hermano mío. Salud. Bienvenido, pues. Hoy vamos a tener un invitado adicional. No es que va a estar acá con nosotros, pues acá está Jael, estoy yo, José, y está la J más importante, que es Jesús. Pero vamos a tener un invitado adicional porque vamos a citar un poco algunas palabras de un joven que particularmente yo tuve la oportunidad de conocer en Lisboa en el tiempo en que estuvimos viviendo la Jornada Mundial de la Juventud. Y es un jovencito de 13 años llamado Miguel. Miguel, un jovencito de 13 años que bien puede representar pues a toda la juventud de nuestro país, a la juventud de diferentes lugares del mundo, en general a toda la juventud. Y en ese momento yo conversaba con él y había algo que yo no podía evitar como al conversar con él, y era mirarle a los ojos. Ese hombre estaba casi llorando, y digo casi pues porque no le vi lágrimas, pero le veía los ojos brillantes, tenía los ojos muy brillantes.
Y en ese momento en que tenía los ojos tan brillantes, él estaba respondiéndome la siguiente pregunta. Yo le dije, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta jornada? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la vigilia? ¿Qué es lo que más te ha gustado de venir hasta acá, hasta otro país, a orar y compartir con otras personas? Y él me decía, mira, yo vine a la jornada con mi papá, tenía 13 años, el papá pues no sé cuántos años tiene, pero fueron juntos, y él me decía, lo que más me gusta y que me conmueve mucho y me ha tenido llorando varias veces es que acá veo personas orando sin pena. Y yo le decía, ¿por qué orando con pena? O sea, ¿en tu país oras con pena o qué? Y él me decía, no es que a mí me dé pena, pero no es tan fácil. Porque, por ejemplo, en mi colegio, cuando uno quiere irse en un descanso de pronto a orar un ratico, o cuando hay invitaciones que son para ver una película que nos va a enseñar en valores, que nos va a hacer crecer en la fe, hay muchos compañeros que nos gozan por eso. Y yo acá me encuentro con otro 1.499.000 personas que están orando, que todas están alabando, que están cantando, que están adorando, y veo que acá uno puede estar sin pena, que acá uno puede estar muy tranquilo. Y eso, hermano, me hacía recordar pues que hay muchos momentos en los cuales nosotros prácticamente ponemos como en negociación nuestra libertad o nuestro libre derecho de elegir vivir una vida en Cristo. Y ese primer momento en el cual lo ponemos como en negociación es el momento en el cual al decidirlo nos sentimos como atacados por personas cercanas que dicen como, pero ¿qué vas a hacer vos orando? ¿Vos por qué estás orando? Yo conozco tu vida, yo sé vos de dónde venís. Hermano, y para compartirte algunas de las palabras que yo tuve la oportunidad de decirle a Miguel cuando él me contaba eso, te quisiera preguntar, ¿te has sentido en tu camino en algún momento como expulsado, corrido, mal mirado, maltratado por la decisión que has tomado de vivir una vida con Cristo como norte? José, la respuesta sin duda alguna es sí. Y yo creo que no solamente yo, sino todos los que le hemos dicho al Señor, Señor, aquí estoy, creo que nos pasa. Y creo que es un precio que estamos dispuestos a pagar. Creo que en un principio es muy cómodo profesar nuestra fe. Es muy fácil decir que creo en Dios en el contexto de una parroquia, de una comunidad, de un grupo de oración. Pero cuando yo tengo que llevar ese Dios en el que comienzo a creer, con quien empiezo a tener una experiencia de fe, ese Dios del que me estoy haciendo amigo, me cuesta llevármelo para la oficina, para el aula, me cuesta sacar a Dios de lo que es normal para mí y llevármelo a mi cotidianidad, porque siempre voy a estar en ese riesgo, José, donde será que será aceptado Dios en mi vida, será que voy a ser bien visto si profeso abiertamente mi fe. Muchas veces, José, hemos escuchado testimonios de personas que van para un retiro espiritual, pero que no dicen que van para un retiro espiritual. ¿Para dónde vas este fin de semana, Jael? Voy para una finca con mis amigos. Pero no es cierto, lo que voy es a un encuentro con Dios porque empiezo a reconocer que tengo hambre y sed de Él. Porque no nos damos, José, la oportunidad de poner a Dios como la bandera de nuestra vida, como el primer lugar, cuésteme lo que me cueste. En un momento, José, yo estaba a bordo de un sistema de transporte masivo de mi ciudad y una persona me preguntó por Jesús. En ese momento yo me di cuenta de algo, hermano, y es que yo no estaba solamente rodeado de la persona que me hacía la pregunta, sino de completos desconocidos en el mismo vagón. Pero yo decía, tengo dos caminos frente a mí, o le doy razones de mi fe a esta persona quizá inquieta también, quizá pudiendo ser ese el punto de partida de un encuentro con el Señor, o temo y me callo lo que sé, como tú me lo has enseñado, lo que da vida. Pues hermano, hay momentos donde uno es valiente, donde antes fue cobarde, y la experiencia de Dios nos va alentando a tener esa valentía propia de aquellos que le dicen, Señor, te voy a colocar en primer lugar, te voy a llevar a todas partes, e incluso si esto tiene que apartar personas de mi vida, voy a entenderlo. Si esto me apartará de lugares, voy a entenderlo. José, por ir en pos de la tierra prometida, hay que dejar a Egipto atrás, hermano. Y es la pregunta que hoy el Señor nos hace al corazón. ¿Tú estás dispuesto, José, por ir en pos de Dios, de dejar el mundo atrás? Ayer en la Eucaristía
que tuve la oportunidad de vivir. El padre le hablaba, a ver, asistía a Eucaristía a una comunidad religiosa de hermanos, entonces el padre que dio la misa era como el líder también de la comunidad y en cierto momento le hablaba a las personas que se están preparando allí para vivir una vida consagrada y les decía, es que todos nosotros y todos ustedes en gran medida o en una medida más pequeña han dejado algo para responderle a un llamado que Jesús un día les hizo, simplemente diciéndoles, ven. Pero posteriormente nos miraba también a nosotros, las personas pues que allí ejercíamos de laicos, y nos decía, y a ustedes también. O sea, en los religiosos lo ven porque alguno tenía carro y tenía empresa y lo vendió todo, lo dejó todo y se vino para acá a vivir una vida contemplativa. Pero no son solamente ellos, ustedes también al momento de responder a ese llamado que Jesús les hizo cuando comenzó a cambiar sus vidas y les dijo, ven. Ahora, hermano, en la palabra Jesús nos dice, aquel que quiera ganar la vida la perderá y aquel que la pierda por mi causa la ganará. Cuando uno escucha ese versículo, uno de pronto se imagina como, no, yo mañana me voy a predicar la palabra de Dios a un lugar donde esté prohibido hacerlo y por hacerlo me terminan matando y allá di mi vida por Dios. Y bueno, quizás llegaremos a algún escenario de esos en algún punto de la vida, no tenemos la menor idea de dónde nos llame Dios. Pero ni siquiera nos tenemos que ir hasta ese escenario, que a veces suena un poco extremo, para comenzar ya a perder cosas por el caminar con Jesús. Yo ahora mencionaba la palabra libertad y vamos a este ejemplo que es muy cotidiano, que es de la casa prácticamente. Yo me imagino que en algún momento cuando tú comenzaste a salir de tu casa para misa o para un grupo de oración, porque el Señor ya había comenzado a sembrar una semilla en tu corazón, en algún momento te pudieron haber dicho algo como lo que me dijeron a mí, como, usted para misa, usted qué pasa por allá y eso, mejor dicho, sale humo. O usted que no puede ver un sacerdote porque, mejor dicho, se quema. Y ese tipo de cosas lo ponen a uno en una situación en la cual sí o sí hay que tomar una decisión. Yo me puedo dejar llevar por esos comentarios y no ejercer mi libre derecho y mi libre propósito de, venga, pero es que si Jesús me está cambiando la vida, a mí qué más me da que la gente vaya a hablar de mí. O también puedo comenzar, no en el buen sentido del cual nos habla Jesús de quien pierda la vida por mí la ganará, sino en el mal sentido de comenzar a perder mi libertad por hacerle caso a ese montón de comentarios que lo único que van a hacer en mi vida va a ser alejarme de la gracia, alejarme de las bendiciones y alejarme de la sanación que Dios quiere entregarme. Aquí va una segunda pregunta para ti, hermano, en este capítulo. Y es preguntarte, en esos momentos en que quizás una madre que nos está viendo en este momento se siente criticada cuando sus hijos le dicen otra vez va para misa, usted ya cuando se vuelve una camandulera, o por el contrario un hijo que desde joven ha tomado una decisión de yo quiero vivir una vida un poco más contemplativa, yo quiero dejar estas cosas que no me están haciendo bien y ese tiempo que le dedicaba a eso, compartirlo, a crecer en la fe, para esas personas que hoy viven esos ataques que a veces se disfrazan porque vienen acompañados de risas de familiares o amigos. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo le hacemos frente a ese tipo de cosas que a la final de lo único que nos alejan es de la alegría de vivir como cristianos? Bueno, yo creo que le voy a dar respuesta a esa pregunta desde dos frentes. El primero, mi propio testimonio. Cuando yo empecé a acercarme a la comunidad, había una oración que se realizaba a las 3 de la mañana. Y yo empecé a salir de mi casa a las 2:30 y mi madre humanamente me preguntaba, hijo, ¿hacia dónde vas? Y yo, mamá, voy a ir a orar a las 3 de la mañana, hijo, se ora. Y yo, sí, mamá, hay una oración muy especial a esa hora. Para ellos era muy difícil entender que el hijo al que acostumbraban ver llegar alicorado o bajo los efectos de la droga o en muy mal estado, ahora estaba tomando una decisión completamente contraria. Era una persona diferente. José, ¿a qué nos invita el Señor? A que los frutos hablen por sí mismos. No tenemos ni siquiera que dar muchas explicaciones cuando la misma vida transformada empieza a reflejar que Dios verdaderamente está cambiando nuestra vida. A mi madre muchas veces se le acercaron y le dijeron, señora, su hijo está en malos pasos. Hoy esas mismas personas se le acercan a mi madre y le dicen, usted debe ser una madre muy orgullosa de su hijo. Y yo
no puedo colocarme en los pies de mi vieja para pensar y sentir lo que ella debe sentir al ver que en verdad algo le pasó a mi hijo. Una experiencia personal de encuentro con Jesús le partió la vida en dos. Y aunque en un principio es muy difícil empezar ese proceso de cambio, porque es que todo el mundo simplemente conoce al viejo José, al rumbero, al DJ, al desordenado, para muchas personas va a ser muy difícil, principalmente las más cercanas, creer que genuinamente tu vida está cambiando. Quizás es más fácil pensar que es una etapa, que es una moda, que esto se le va a pasar, que va a dejar esa locura y va a volver a ser el que siempre hemos conocido, pero no, cuando las personas ven reflejada esa experiencia de Dios y principalmente lo hacen porque te están viendo tomar decisiones radicales, está cambiando todo en tu vida. Creo que es muy bonito. Y en una segunda parte, José, para no extendernos mucho porque los minutos avanzan y el tiempo es oro. Hermano, esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo creo que en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos esto vivo en los primeros cristianos, los primeros que empezaron a vivir esta experiencia de Dios. Y recuerdo mucho, y se viene a mi corazón, creo que el Espíritu Santo me trae a Esteban, protomártir, el primero que dio su vida por el nombre de Jesús. Esteban es apedreado, pero mientras era conducido hasta el momento más extremo de su vida, porque iba a entregar su vida por el nombre de Jesús, su rostro brillaba, su mirada resplandecía, y él profesaba la fe y les decía: veo el cielo abierto, veo a los ángeles bajar, veo al Hijo de Dios sentado a la derecha del trono del Padre. Y él entrega su vida en medio de un gozo y de un fervor tal que empiezan otros a atestiguar cómo es posible que una persona a punto de morir por seguir el nombre de Jesús refleje paz, refleje gozo, refleje esa serenidad. Esas personas están también al mismo tiempo atestiguando un gran milagro y puede ser el punto de partida de su propia conversión. Esas personas, José, que te vieron un día en un contexto tan distinto, en la noche, en la rumba, y te encuentran hoy transformado y te dicen: José, te vi en televisión, hermano, no puedo creer lo que estoy viendo, pero siento en mi corazón que me gustaría hablar con vos porque es que estoy atravesando estas y estas dificultades. Y empiezas a ser un instrumento que Dios usa, y una persona a la que otros se le acercan y le dicen: hombre, José, ora por mí, vos que estás más cerquita de Dios, hombre. Es común encontrar ese comentario. Hermano, te voy a pedir una ayuda didáctica. Creo que tengo muchas cosas para decir. Voy a tratar de concretarlas en 3. Entonces te voy a pedir que no me dejes olvidar ninguna. Primero, frutos. Segundo, San Pablo. Y tercero, caídas. Listo. Listo. Arranquemos con frutos. Esta es muy cortica. Tú mencionabas en tu primera recomendación para hacerle frente a este tipo de cosas, guardar quizás un poco de silencio, actuar, y que sean los frutos los que hablen por sí solos. Y era inevitable para mí no recordar que nada más hace algunos días en una oración yo le ponía al Señor una situación ante la cual sentía que debía tomar una decisión, pero era una decisión muy fuerte en mi vida que podía cambiar muchas cosas. Y en ese momento yo le dije a Dios en oración: Señor, dime solo una cosa, dame una razón por la cual yo debería tomar esta decisión. Y Él en ese momento me dijo: por los frutos, por nada más. Van a haber muchos momentos, hermanos, en los cuales vamos a tener que tomar decisiones acá en el corazón que posteriormente se van a reflejar en las acciones, y que incluso en principio no vamos a ver muchos cambios, pero si vamos a ser coherentes con esas decisiones y con esas acciones, los frutos van a hablar por sí solos. ¿Cuál era la segunda? San Pablo. San Pablo, San Pablo. San Pablo le da nombre, le da título a este capítulo porque en cierto momento San Pablo le envía una carta a los romanos y él les dice, muy preocupado por su pueblo, muy preocupado por Israel, que es a su vez el pueblo del cual él viene, que él preferiría por su pueblo incluso ser proscrito de la salvación de Cristo, ser proscrito del encuentro mismo que él ha tenido con Cristo por su propio pueblo. Proscrito significa expulsado, corrido,
sacado de un lugar y puesto en otro. Y esa es la palabra que le da título a este capítulo, porque en muchos momentos nosotros, cuando tomamos esa decisión de que Cristo sea no solo el centro, sino también el norte y el faro de nuestra vida, nos vamos a ver corridos, nos vamos a ver un poco aislados, nos vamos a ver incluso expulsados de ciertos contextos en los cuales es normal que en un principio quizás nos duela por la simple humanidad afectiva de ya no estar con personas que estaba antes, pero al final del día va a valer la pena, porque siempre que el Señor permite que algo sea quitado de nuestra vida es porque nos va a llenar con algo completamente nuevo. Así no se da de lo mismo, así no se da en el mismo contexto. Él sabe muy bien en nuestra vida qué es lo que necesitamos para cada día. Y por último, hermano, y para devolverte la palabra e ir llegando al final, te decía que la palabra que me recordaras era caídas. Caídas. Porque tú lo mencionaste también. Tú dijiste, es más fácil de pronto que la persona vuelva y caiga, que regrese a los caminos o a los pasos que solía dar o a las carreteras por las cuales solía caminar. Y en ese momento yo recordaba ese evangelio, hermano, en el cual Jesús llama a Pedro y le dice que atraviese el agua, y vemos a un Pedro que comienza a atravesar el agua para ir donde Jesús, que en cierto momento duda, y que le llega a ese punto que nos llega también a nosotros, que aun cuando tenemos a Jesús al frente nos descuidamos un poco y caemos. Y esa es la principal razón por la cual nosotros a veces ponemos en juego nuestra libertad, hermano, porque ante una caída o el miedo de caer, pensamos que se va a perder todo lo construido. Pensamos que ya nos va a tocar volver a empezar de cero, o que es más fácil volver a ser el que yo era antes, por pena de que digan, sí ve, yo le dije eso a usted no le iba a durar. Sí ve, usted siempre es y no va a dejar de ser. Pero la enseñanza final de ese evangelio es que a pesar de que a pesar de que Pedro dudó, se hundió o comenzó a hundirse, Jesús le recordó que le faltaba fe, pero no solamente le recordó que le faltaba fe, le extendió la mano y le ayudó a levantarlo. Jesús no nos deja caer, nos da la enseñanza que debamos recibir en aquel momento en que caigamos, pero nos da la mano y nos ayuda a levantarnos. En Instagram estamos como @3jspodcast, así mismo en todas las plataformas. Y hermano, con la oración que el Señor te inspire y todo aquello que el Espíritu Santo ponga en tus manos y en tu voz, lleguemos al final de este capítulo. Claro que sí, mi hermano. Y a ustedes, mis hermanos, los invito allí en sus hogares, en sus vehículos, ahí en esos lugares a donde esta señal les alcanza, a que nos regalemos un minutico para el alma, a que le pidamos al Señor la gracia de perseverar. Seguramente muchos de ustedes hoy se están sintiendo apartados de grupos, de lugares, de espacios donde normalmente eran bienvenidos, porque hay personas a las que les empiezas a incomodar, porque Dios se ha vuelto tu tema de conversación favorito, porque te es inevitable hablarle de Jesús a las personas. Pero no temas, hoy te dice el Señor, no temas. No tengas miedo de ir en pos de Él, no tengas miedo de dejar atrás aquello que no te permita ir en pos de lo verdaderamente importante, que es el reino de los cielos. Por el reino vale la pena dejarlo todo, venderlo todo y dejar a todos atrás, siempre y cuando sea Jesús el centro y el cielo la meta. Padre, en esta tarde, en este día y en esta noche te pido la gracia para mí y mis hermanos, nos permitas perseverar y caminar siempre en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Tres Jotas Podcast.